Hoy tenemos un tema muy tremendo que vamos a titular El temor de Abraham. El temor de Abraham. Génesis 20 es una prueba más de la inspiración de las Escrituras. Porque ningún historiador expondría ni tampoco inventaría a un héroe con una mancha en su vida, como en el caso de Abraham. La tendencia del corazón humano es elevar a nuestros héroes, hacer revolucionario y hacer de ese un patriota y hacer de ese santo alguien que jamás en su vida rompió un plato. Por eso la mayor parte de los biógrafos humanos describen a sus personajes con caracteres impecables. Pero el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, es diferente. Porque el Espíritu Santo describe a los personajes bíblicos tal cual son, tal como es la naturaleza humana, perversa y engañosa dentro del corazón. En Jeremías 17:9 se nos da un retrato tremendo y profundo de lo que es el ser humano. Este versículo nos dice en Jeremías 17:9 que es tan grande la profundidad de nuestro corazón que la mente y el conocimiento humano no alcanzaría a poder sondear esa profundidad. O sea, ningún ser humano podría asomarse dentro de otro ser humano y llegar hasta el fondo de tantas maldades y de lo negro que es nuestro corazón. Perverso y engañoso más que todas las cosas. Necesitamos la intervención sobrenatural de Dios a través de la iluminación del Espíritu Santo, como dice Proverbios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, para que Él nos alumbre nuestras tinieblas. Y podamos vernos así, asomarnos a nosotros mismos, tal como Dios nos ve. Solo la Biblia es capaz de describir la maldad humana. A pesar de todas las victorias anteriores que Abraham había tenido, en este pasaje lo encontramos abandonando a Dios y cayendo en la trampa de lo que la Biblia llama el temor de los seres humanos. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, decía Salomón, el temor del hombre pondrá lazo. Si tú tienes temor de un ser humano, no importa quién es, vas a caer en una trampa. Tenerle temor al hombre es caer en una trampa, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29, 25. La explicación es obvia. ¿Cómo podemos nosotros explicar la conducta de Abraham en el capítulo 20 de Génesis, donde abandona a su mujer en las manos de un potentado, de un gobernante, sin importarle las consecuencias que su mujer podría llevar? La explicación hasta este momento es la siguiente. Abraham no había atravesado las circunstancias que manifestaran la maldad de su corazón. Ninguna de sus experiencias anteriores, hasta este momento, habían sacado realmente sus puntos débiles de su corazón. Y ninguno de nosotros, de la misma manera, sabemos lo que hay hasta que atravesamos las circunstancias que lo revelen. El día de ayer a las 7 de la mañana fue ejecutado un hombre llamado Timothy McVeigh en el estado de Indiana, Estados Unidos, acusado de cientos de muertes por haber puesto una bomba en un edificio federal en la ciudad de Oklahoma. Le pusieron una inyección de pentotal, tardó aproximadamente 2 minutos, 3 minutos máximo en morir, y este muchacho años atrás estuvo en la guerra que se llamó del Golfo Pérsico en 1991. Es más, fue condecorado. Sin embargo, las personas que convivieron con él
decían que a pesar de que era un héroe, era un problema que tenía, que cambiaba continuamente de personalidad. Sin embargo, era nada que él tenía de muchacho joven, sano. Nadie hubiera podido imaginarse que minutos antes de morir, no se arrepintió de sus crímenes y del terrorismo que hizo y de los niños que mató en este edificio. No se arrepintió. Es de los pocos criminales del siglo pasado y de este siglo que antes de morir dicen: no tengo el menor remordimiento. Y ojalá que siga la batalla en contra del gobierno de los Estados Unidos. La maldad tan grande de este muchacho y tan profunda, nadie la pudo haber percibido. Sobre todo cuando ya capturado, cualquiera hubiera pensado: me arrepiento al ver los niños sangrentados que sacaron de entre las piedras y todo el horror que representó este cuadro tan patético y tan horrible. Sin embargo, él no tenía el menor remordimiento. Cada prueba que atravesamos, Dios la permite para que nosotros conozcamos cada día más nuestro corazón y nuestras debilidades. Tomó 40 años para que los israelitas supieran lo que había en sus corazones. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, que Dios le dijo a Israel: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído a tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí Dios nos revela una de las razones por las cuales Dios por 40 años trajo a casi 2 millones de personas en el desierto. ¿Cuál era el propósito de que los judíos estuvieran en el desierto dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas? Estaba Dios probándolos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios no ha permitido que tengas novio en tu vida o novia en tu vida? ¿Por qué Dios no te ha permitido tener ese negocio? ¿O por qué te permitió tener este negocio? Todas las circunstancias de nuestra vida tienen detrás una razón poderosa de ser. Todo tiene un propósito en la vida cristiana. Y el propósito que se encuentra es probar tu corazón. A ver, le voy a ascender a don Juan Camaney y lo voy a nombrar gerente, a ver cómo se porta de gerente. Le voy a dar esa casa a esa familia para ver qué hace con esa casa. Le voy a permitir que venda su casa para saber si da dinero para la iglesia o no da dinero para la iglesia. Le voy a quitar el trabajo para saber qué hace, si realmente me va a seguir siendo fiel, con trabajo o sin trabajo. Le voy a quitar a su novia para ver qué hace, si era un ídolo su novia o si su corazón estaba en su novia o estaba en Dios. Todas las cosas que Dios hace en nuestra vida son para probarnos. Pablo le dice a Timoteo, en la iglesia no pongas líderes jóvenes, porque se ensoberbecen. No pongan a dar estudios a cualquiera, porque caen en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque el diácono, el servidor, tiene que ser probado. Dios no quiere talentos, hermano. Yo fíjese que me acabo de graduar y tengo 2 años, lo que sea. Tú puedes ser talentos, puedes ser buen maestro, puedes ser un buen predicador, puedes tener dones, puedes ser una voz de que se parece a la de Plácido Domingo, puedes cantar como jilguero, puedes tocar la guitarra, puedes tener muchas cosas que Dios te ha dado. Sin embargo, hasta que tu carácter sea probado, no podrá ser aprobado. Y ahí es precisamente cuando viene la prueba, lo que se revela en nuestro corazón. Mientras más crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios, menos confiaremos en nosotros mismos y más nos acercaremos a Dios. ¿Me escucharon? Mientras más crezcamos en la gracia y el conocimiento, menos confianza tendré en mi carne, como dice Pablo en Filipenses 3:3, yo soy de los que no confían en la carne. No salgas ni lleves a tu secretaria en tu carro, porque cada vez que te acercas a tu secretaria hay un peligro. Si no es tu esposo, no aceptes salir con ese hombre
que te va a dar clases de canto a una mujer, si no es alguien conocida, cuidado que tengas una maestra de canto joven cerca de ti, porque cada vez que la veas y cada vez que tú sales con ella, hay peligro. Conócete. La carne es carne. No permitas que las circunstancias te orillen a situaciones de verte con hombres o verte con mujeres, porque hay peligro. Pero cuando ya sabes cómo es la carne, ya no lo haces. Ya no confías en ti. Mira, mijita, no te digo a tu casa, todavía el taxi está lloviendo, te compras un paraguas, pero yo no te estoy viendo. ¿Por qué? Porque soy casado. Discúlpeme, don Juan, no me voy con usted porque usted es casado. Vente, no me subo con usted porque usted no es cristiano, yo soy hija de Dios. Prefiero irme en el metro, en camión o a pata a mi casa. Que te invita don Juan a tomar un café, no voy con usted a menos que lleve una amiga conmigo, don Juan. ¿Por qué? Porque usted es casado y yo soy soltera. Y soy cristiana. Conozco al diablo. Ahora, si usted no quiere que vaya yo con nadie, ya puedes oler sus malas intenciones de don Juan Juanete. Cabeza de cohete. Fue el estrés, pues, de las circunstancias lo que manifestó el corazón de Abraham, lo mismo que el de nosotros. Cuando estamos bajo presión, cuando estamos acorralados, cuando estamos cercados por la tentación, ahí se ve que hay en nuestro corazón. Abraham, pues, nos va a ilustrar en esta noche algo que es triste, pero común en la mayoría de todos nosotros, la inconsistencia de nuestra fe. La inconsistencia de nuestra fe. Cuán a menudo muchos que no temen confiarle a Dios sus almas, tienen temor de confiarle a Dios sus cuerpos. Cuán a menudo muchos que tienen la seguridad y tienen una fe tremenda en las cosas eternas, se llenan de incredulidad cuando se trata de confiar en Dios en las cosas temporales. Cuán a menudo muchos aquellos que han tenido grandes victorias y han conocido el poder de Dios y se les apareció un ángel y tuvieron una visión y tuvieron un sueño, cuando comienzan a ser perseguidos y criticados y calumniados, comienza a manifestar temor y desconfianza y amargura contra las personas que los persiguen. Qué inconsistente es nuestra fe muchas veces. En este capítulo vamos a aprender la forma como Dios protege aún cuando nosotros cometamos errores. Dice Pablo a Timoteo, cuando nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Que ya cometiste un error y cometiste adulterio, si tú te arrepientes, Dios te levanta, te da gracia y fortalece 5 veces más tu matrimonio. Que ya robaste, ve y confiesa tu robo, ponte de acuerdo con tu adversario y Dios te da gracia y Dios no te dejará caído porque Él sostiene tu mano. Hace 2 meses, un banquero de nuestra iglesia me habló por teléfono. Me dijo, Armando, necesito verte, estoy desesperado. Es más, anoche intenté quitarme la vida. La esposa, se la pasé a mi esposa para que la ministrara, estaba en un matrimonio deshecho. Los comenzamos a ministrar en la iglesia del sur. Y este hermano me dijo, ¿sabes qué, Armando? Tengo como 3 o 4 meses que ya no aguanto mi conciencia. Estoy robando en mi banco. He sacado, he hurtado, he usado dinero que no era mío. ¿Qué tengo que hacer? Le dije, eres un cristiano caído, eres un cristiano que ha pecado, eres un cristiano que ha caído en esto porque te comenzaste a alejar de Dios. No sé cuándo comenzó tu alejamiento con Dios, pero una cosa haz. Le hablas a la persona a la que le sacaste el dinero de su cuenta y le vas a decir, y te vas a citar con él en un café. Esto vas a hacer, señor, le saqué tanto dinero, aquí está el dinero. Lo hice porque por la causa que ustedes quieran, pero yo soy cristiano, no puedo quedarme con este dinero y vengo a devolvérselo. Y te pones en las manos de ese cliente. Si el cliente te mete a la cárcel, le dije, te llevamos tortas al reclusorio. Pero si Dios te da gracia, que la mayor parte de las veces Dios da gracia cuando alguien quiere restaurar y pedir perdón y levantarse en otra posición,
entonces tú tendrás tu alma tranquila y dormirás tranquilo. Él hizo exactamente lo que le dije y el cliente lo perdonó. Y sigue trabajando y sigue otra vez en comunión con Dios y volvió a levantarse. Vamos a ver cómo Dios nos protege y nos da la oportunidad de regresar a Él. Dios es fiel. La gracia, la misericordia y el poder de Dios son manifestados a su pueblo durante las pruebas que atravesamos en la vida. Este pasaje es un claro retrato de lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas contribuyen al bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Este es uno de los más grandes momentos en la vida de Abraham, cuando él ya tenía la esperanza del hijo prometido. Vuelve a caer otra vez en pecado por lo que estaba volviendo. Imagínense ustedes que su esposa se hubiera metido o hubiera tenido relaciones sexuales con este faraón en Egipto. Imagínense ustedes cuando ella traía en su vientre la semilla de donde vendría ni más ni menos el Mesías y el Salvador del mundo. El plan de Dios estaba a punto en Génesis 20 de ser abortado. El plan de Dios estaba a punto de ser fracasado y el diablo estaba feliz de la vida. Pero el diablo no contaba. Que Dios dijo, no contabas con mi astucia. Dice Génesis 20, de allí partió Abraham a la tierra de, por cierto, lo sacaron de la Biblia eso, ¿verdad? Y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech. Acuérdense que la palabra Abimelech no es un nombre propio, es un título. Significa faraón o potentado o gobernante en el hebreo. Y el gobernante o el faraón, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Aquí encontramos que han transcurrido 20 años. Desde que Abraham dejó la tierra prometida y había descendido a Egipto. Pero por 20 años él había permanecido fiel, se había quedado en la tierra, con el que fue por el hambre a Egipto, viviendo en Hebrón, pero ahora por alguna razón que la Biblia no nos explica, él quiere moverse hacia el sur, a la mera frontera entre Egipto y la tierra prometida, que era la tierra de Gerar, la capital de los filisteos y la frontera con Egipto. Recordamos que Abraham en estos tiempos era un sheik, era un grande comerciante, muy importante y respetado por todo el mundo. Era un hombre poderosísimo y donde llegaba se le hincaban y le daban regalos, ¿verdad? Tenía cientos de ganado, era un hombre riquísimo. Y tal vez después de la devastación de las cualidades pecadoras que Dios destruyó, él quiso, impulsado para darles de comer a sus sirvientes y a sus ganaderos y a los que les cuidaban todo, comerciar e irse a una frontera para que pudiera continuar manteniendo y sustentando a tantos empleados que él tenía. De cualquier manera, este fue su primer pecado, haber abandonado el terreno que Dios le dio para vivir. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para crecer y florecer en un medio ambiente adecuado. Cualquier flor, cualquier planta, con el medio ambiente, el agua, el sol y la tierra adecuada, cualquier flor crece, se multiplica o semilla, se convierte en un árbol. Así nosotros como seres humanos necesitamos un medio ambiente para poder crecer. Si tu medio ambiente son puras amigas que fuman en el club, etcétera, etcétera, te estás marchitando, te estás impidiendo tu crecimiento. Y mientras más cronológicamente, menos crecerás espiritualmente, porque tu medio ambiente no es el que Dios diseñó. El medio ambiente para que crezcamos tienen que ser amigos cristianos, familia cristiana, hombres que nos ayuden, medio ambiente adecuado de santidad. No puedo crecer en una discoteca, no puedo crecer en un ambiente cerrado de crímenes, de sexo, no puedo crecer en ese ambiente, necesito un medio ambiente de santidad. Por eso dice la Biblia, cuídate de las amistades que tienes, porque corrompen las buenas costumbres, las malas amistades. Y aquí comenzó Abraham, se metió, cambió
de medio ambiente. Y entró al medio ambiente de los malos. Comiénzate a juntar cuñados que tienes, con esas tías que tienes, con esos hermanos que tienes, o hermanas, no importa que sean de tu familia carnal. Si ellos no aman ni tienen temor de Dios, estás metiéndote a los terrenos de los filisteos. Tu vida espiritual está en peligro. Y en segundo lugar, nosotros que Abraham mintió acerca de su mujer. No es mi esposa. Un pecado siempre te lleva a cometer otro pecado. Habiendo abandonado la tierra prometida, Abraham comienza a tener temores. ¿Cómo puede Abraham tener confianza cuando está fuera de sus terrenos? Si yo entro a una cantina, ¿cómo puedo tener confianza en mí mismo a menos de que entre a testificar? Si yo entro a una película que no es apta, si entro a una fiesta que no es apta, si voy a casa o un medio ambiente no es apto, inmediatamente al meterte a ese medio ambiente pierdes la protección de Dios. Inmediatamente. Y miren ustedes de forma tan rápida, Abraham comenzó a tener temores acerca de su seguridad personal. ¿Por qué creen que al llegar le dijo, no es mi esposa? Porque inmediatamente supo que si decía que era su esposa, lo iban a matar. Ya perdió su confianza en Dios y llenó su mente de pensamientos, duda, confianza, atacaron su mente. La palabra Abimelech, recordamos, es el título de un gobernante. Ahora en el versículo 3 al 7, vemos la intervención milagrosa de Dios. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerta eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él mi hermana es y ella también dijo es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza más ello es. Y dijo en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Subrayen, te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a tu marido, que es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abraham había vuelto a pecar trágicamente. Ahora estaba arriesgando la vida de su esposa con la semilla embarazada, con la semilla prometida. Dios no podía permitir que su plan ni su propósito fuera estorbado. Sin embargo, aparentemente todo parecía perdido. ¿Qué sucedería ahora que Abraham y Sara se encontraban fuera de la voluntad de Dios, los dos? Dios tuvo que intervenir milagrosamente. Y lo primero que hace Dios es que en los sueños, en el mundo de los sueños, que es uno de los misterios más grandes que existen en la vida real y en la Biblia, en el mundo de los sueños, Dios le advierte a Abimelech y le dice que su vida está en peligro y que está próximo a cometer adulterio con una mujer casada. Observen ustedes de qué manera tan seria toma Dios el adulterio. A pesar de que en los días de Abraham reinaba rampante por todos lados la inmoralidad, pues casi todos los gobernantes y todos los sheiks y todos los jefes tenían sus harems. Todos tenían 3 o 4, ¿verdad? 5 o 6 y compraban mientras más dinero tenían, más mujeres compraban. Sin embargo, Dios le dice antes que la ley fuera dada en el monte Sinaí a este rey filisteo pagano: estás cometiendo adulterio. Dios aborrece el adulterio. El rey reacciona y todo pasó en sueños. En los mismos sueños vemos nosotros que la mente subconsciente puede volverse consciente y en el mundo inconsciente vivir cosas conscientes
que quedan en nuestra inconsciencia y regresan a nuestro consciente cuando nosotros despertamos. Pero la experiencia que se sucedió entre Dios y entre el rey fue en el mundo de los sueños. Ahí en los sueños, Abimelec le contestó a Dios: Señor, yo soy inocente. Yo no sabía que esta mujer era casada. Este rey tenía por haberle dicho mi Señor. Este rey conocía al Dios y a la justicia del Dios de la Biblia. Lo podemos preguntar por la pregunta que le hizo a Dios. Versículo 4, ¿matarás también al inocente? ¿Se acuerdan que es la pregunta que le hizo Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Matarás al justo con el inocente? O sea, este hombre tenía un concepto de que el Dios que existía era un Dios que no podía castigar a los inocentes. Era un Dios justo. En el versículo 6 y 7, vean ustedes las tres cosas que Dios le revela al rey Abimelec. En primer lugar, le dice que el Dios verdadero conoce todas las cosas, o sea, Dios sabía que él era inocente. El Dios de la Biblia es un Dios omnisciente. Él sabe quién es inocente y quién es culpable. No necesitamos defendernos. Señor, soy inocente. Él sabe que yo soy inocente. Dios se revela como el que conoce todas las cosas. En segundo lugar, le revela que Él tiene el poder de evitar las cosas y las personas que puedan estar en peligro. Al decirle, te he detenido de pecar contra Sara. Vemos nosotros, Dios puede intervenir en los asuntos humanos cuando en nosotros hay inocencia. Cuando una muchacha, por ejemplo, es inocente y puede ser engañada, si esa muchacha es piadosa o si ese muchacho es piadoso, dice en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar de tentación a los piadosos, a los inocentes. Pero cuando eres gandallón, ¿verdad? Cuando eres una muchacha chueca, cuando eres un hombre malo, cuando eres una mujer que tienes intenciones malas, Dios no te libra del peligro. Ni tampoco evita que tú peques. Dios libra y saca de la tentación a los piadosos. Dice 1 Corintios 10:13, no nos ha puesto Dios ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, el cual juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos escapar. ¿Qué le pasó a José cuando vino la leona de Egipto? Véngase mi pepino. ¿Cómo que mi pepino? Véngase para acá, chencheche aquí. Le voy a contar un cuento de Bambi aquí, chencheche. ¿Qué hizo Pepito? Ay, sí, a ver, cuéntame de Caperucita Roja. Nada, ¿verdad? Él sabía las intenciones de esta mujer. ¿Y qué hizo? Agarró y se echó a correr. Ella lo agarra del saco, se le queda el saco y él corre. Dice en 1 Corintios 6, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huye, échate a correr. Tú no tienes por qué subirte en ese carro con esos muchachos. No tienes por qué pasar y levantarte a esa muchacha que te está pidiendo aventón en la calle. ¡No lo hagas! ¿Por qué? Porque estás invitando a tu vida el pecado. Y entonces Dios le revela a Abimelec que el Dios verdadero aborrece el adulterio. Y que además, si no devuelve a Sara, que se atuviera a las consecuencias. Dice en Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho en tu vida. No te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Qué promesa más maravillosa tenemos del Señor. Regresamos al versículo del 8 al 10 de Génesis 20. Entonces Abimelec se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecador? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Todo lo que se siembra, sabemos que lo tenemos que recoger.
Abraham había sembrado pecado en el reino de Abimelech y ahora iba a recoger su cosecha a través de la vergüenza y la reprensión y la exhortación y la humillación de una persona que no era cristiana. El rey avergüenza a Abraham, el patriarca de Dios, lo avergüenza. Despertándose el rey le comunica a sus siervos y les dice, ¿verdad?, que no podemos tener esta familia aquí en el palacio, tenemos que dejarles ir, que se vayan. Y les comparte lo que hizo Abraham en el versículo 9. Les dice que en primer lugar les engañó y les mintió. En segundo lugar trajo deshonra a su esposa Abraham. En tercer lugar puso en peligro el reino y a la misma nación filistea. Todos estos pecados había hecho Abraham. Podemos imaginarnos en este momento la vergüenza y la humillación que estaban recibiendo Abraham y Sara en la corte del rey pagano. En el versículo 10 está cuestionando Abimelech a Abraham y le dice, ¿qué pensabas para hacer esto? O sea, ¿qué te hizo actuar así? Abraham, ¿por qué actuaste de esta manera? ¿A qué tanto le tienes miedo? ¿Cómo es posible que hayas puesto en peligro y arriesgado la vida de tu propia familia con lo que hiciste y además mi reino? Aquí la vergüenza y la humillación eran demasiado profundas para Abraham. Y en medio de la corte estaba siendo reprendido públicamente por un rey pagano. Cuando nosotros no actuamos, vean el principio, cuando el cristiano no actúa correctamente, Dios se va a encargar de reprendernos y avergonzarnos por personas no cristianas. ¿Se acuerdan ustedes en 1 Samuel 13:13? Lo que el profeta se acerca a David y le dice. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta? Le dice en 1 Samuel 13:13 a David. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, ahora tu reino será roto para siempre. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 24 al 25, dice el apóstol, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que de otra manera no pueden permanecer ocultas. No hay nada que tú hagas que algún día no sea descubierto. Y Dios usará tal vez al jefe de tu oficina para avergonzarse, pero don Gutierritos, usted robó aquí y usted decía que era cristiano. Pero señora, usted entró aquí a trabajar como lavandera y cada semana se estaba llevando los chones de mi esposo. Pero señor, usted está trabajando aquí en el comercio y he encontrado que tengo un desfalco y usted se dice cristiano. Dios no va a permitir nunca que ninguno de sus hijos se salga con la suya. Nunca. Y si es preciso, Dios usará a un pagano, a un incrédulo, para avergonzarte enfrente de tu familia, enfrente de tu oficina, enfrente de tus amistades. Pero tú tienes que venir a Dios antes de que Él descubra tu pecado en arrepentimiento. Dice el versículo 11 que Abraham comenzó a confesarse entonces diciendo, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos y digas de mí, mi hermano es. Recordemos que ya Dios se le había aparecido al rey a través de sueños y en su mente solamente había el pensamiento de salvar la vida del rey. Y Abraham no sabía que Dios había hablado con el rey. Él no sabía nada. El rey no le dijo, se me apareció anoche tu Dios. No, para nada. Abraham no sabía nada lo que había pasado con el rey. Sin embargo, Abraham, en este momento, mientras, miren ustedes cómo actúa Dios. Dios trabajaba con el rey, Dios trabajaba con Abraham. Para que en el momento en que el rey viniera con Abraham
y lo reprendiera, Abraham estuviera preparado para confesar su pecado. Qué precioso es Dios. Dios siempre trabaja de una forma dual, de una forma, ¿verdad?, en la que las dos personas se juntan. Si Dios tiene una cita, como decíamos el domingo, Ana la profetisa, entra José y María al templo para presentar al niño Jesús, y en ese momento llega Ana la profetisa. En ese momento llega Simeón el profeta para encontrarse y dar la profecía. Todo lo que es de Dios es y está preparado. Las personas que Dios quiere usar en mi vida y en tu vida para que caminemos juntos, nos los va a poner en la vida. Nos vamos a encontrar, nos vamos a identificar, vamos a ser leales y vamos a caminar juntos porque es el plan de Dios. La mujer que Dios tiene para tu vida la va a poner Dios en el tiempo de Dios, a la hora de Dios, en la forma de Dios. Dios pone todas las cosas así a través de su providencia. No tenemos por qué adelantarnos al plan. No tengo por qué andar buscando esto, buscando aquello, porque Dios en su tiempo lo traerá a vida. Esto es maravilloso porque Abraham viene quebrantado. Confiesa su pecado de temor, de no cuidar a su esposa. Dice el versículo 11, tuve temor de Dios en este lugar. Y dijo Abraham, es que ¿sabe qué cosa, rey? Al llegar a este lugar vi tanta inmoralidad, tanta maldad, tanto pecado, que tuve temor que me pasara algo porque vi que nadie le importaba ni tenía temor de Dios en su corazón. Abraham, al pisar los terrenos prohibidos, el enemigo puso inmediatamente el espíritu de temor, el espíritu que nos paraliza, el espíritu que nos congela, el espíritu que nos impide hacer la obra de Dios, porque nadie ve a Dios si teme al hombre. Si tú temes a Dios, no temes al hombre. Si tú temes al hombre, no puedes tener temor de Dios, porque dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo espacio. Se cumple física y espiritualmente. Vemos pues que los filisteos eran un pueblo egoísta, era un pueblo moral, era un pueblo pagano, idólatra, y su temor de Abraham era más grande que la confianza en Dios. ¿Y tú? ¿Tienes más miedo de tu familia? ¿Tienes más miedo de tu jefe en tu trabajo? ¿Tienes más miedo de tus enemigos que el temor que le tienes a Dios? Dice el Salmo 27 que David, cuando fue rodeado por un ejército, dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, como en el caso de Abraham, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esta es la actitud de un hombre de Dios. Ahora, ¿perdonamos, verdad? ¿Lo perdonas? ¿Por qué perdonamos a Abraham en esta noche? Porque nos vamos a dar cuenta que cuando David escribió el Salmo 27, él ya había pasado las más grandes pruebas de su vida y aprendió la lección. Pero Abraham es la primera vez en Génesis 20 donde atraviesa esta prueba y no la pasó. Pero de ahí en adelante sacó puros 9 y puros 10. Cuando lleguemos a Génesis 22 nos vamos a dar cuenta al grado que está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac para poder agradar a Dios. Entonces tenemos que situarnos en el contexto para comprender a los personajes de la Biblia. Este gran patriarca, el jefe de todos nosotros en cuanto a la fe, el patriarca y el padre de la fe, lo vemos fracasar como cualquiera de nosotros ha fracasado en alguna época de su vida cristiana. Pero sabes una cosa, si ya metiste la pata hace un año, no vuelvas a meter la misma pata. Si tuviste un problema de robo hace 6 meses, que en tu vida vuelvas otra vez a cometer ese pecado. Porque si un cristiano cae en un pecado y es perdonado por la gracia y misericordia de Dios y vuelve otra vez a caer en el mismo pecado, hay un problema de carácter en tu vida. Porque se trata de que aprendamos de los problemas y los errores en que caímos. Pero si estás, cae en un problema, entonces no te ha servido de nada la disciplina de Dios. Y va a llegar un momento en que Dios, aquí está el peligro, te entrega y deja de tratar con tu vida. Abraham confiesa su pecado de mentira
de torcer la verdad. Solo había dicho media verdad acerca de Sara. Sara era su media hermana, hija del mismo padre, pero no hija de su madre. Confiesa en el versículo 13 de explotar egoístamente a su esposa. Mira nada más el versículo 13, lo que dice Abraham. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, o sea, desde que salió de Ur de los Caldeos, desde que salió de allá, mira nada más la colota que traía. Desde allá le dijo Abraham a su esposa, versículo 13, esta es la merced que harás conmigo. En todos los lugares a donde vayamos, nunca digas que soy tu esposo, di mi hermana, soy tu hermano. Este Abrahamcito era una joyita. Y el Espíritu Santo no lo oculta. Y aquí Abraham, ante el sacudidón y la humillación y al despertar de su pecado y de a qué punto estuvo de arriesgar a su esposa, la semilla prometida, su testimonio, la vergüenza, la humillación que tuvo, no se amargó, no se hundió, echó fuera para afuera todo, confesó todo lo que traía en su corazón y dijo, es más, desde que salimos, yo le dije a mi esposa que a cualquier lugar que miramos, aquí en Canaán, que dijera que somos hermanos. Es maravilloso ver que el pecado de Abraham era horrible, estaba usando, explotando y arriesgando la vida egoístamente de su esposa para protegerse él, como hay muchos hombres que nos están oyendo, que para protegerse y cuidarse ellos, ponen en medio entre sus pies a su amada compañera que Dios les dio. Sin embargo, Dios perdona siempre que reconocemos nuestros pecados. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dice Isaías 1:18, si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hermano, yo te ruego, hermana, yo te ruego, no guardes ahí, en lo más hondo de tu corazón, ese pecado. No lo escondas porque Dios lo conoce. Dios sabe tus intenciones. Antes de que los pensamientos los tengamos, Dios conoce lo que vamos a pensar. Es una ridiculez, es una locura tratar de jugar y esconder nuestros pecados de Dios. Y finalmente, vemos en el versículo 14 en adelante, como Dios convierte todo para nuestro bien. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara su mujer. Dijo a Abimelech, aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. A pesar de su terrible pecado, Dios enseña que habrá restauración, bendición, y nos devolverá Dios lo que íbamos a perder cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él con todo nuestro corazón. En primer lugar, versículo 14, entonces Abimelech le dio ovejas y siervos y le devolvió a Sara. Vemos en primer lugar de qué manera es el matrimonio restaurado. Lo primero que hace Dios es restaurar el matrimonio de Abraham. Además, el rey le da ovejas y le regala vacas y le regala siervos. En segundo lugar, se le permite a Abraham
establecerse donde Él quisiera. Esta era una nueva oportunidad para establecerse Abraham y ministrar y dar testimonio en medio de un pueblo pagano. En tercer lugar, Sara es salvada de la vergüenza y la humillación. Versículo 16, el rey le da 1000 monedas de plata como restitución por Sara por cualquier daño, vergüenza o temor que hubiera padecido. En cuarto lugar, Abraham ora y Dios le oye. Versículo 17, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Abraham manifiesta el corazón del verdadero creyente, orar y pedir perdón por sus enemigos. Y finalmente el rey es sanado milagrosamente por la oración de Abraham. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Recordamos en el versículo 7 que Dios le dijo a Abimelech, ora porque es profeta y entonces él orará por ti y tú vivirás. Y si no la devolvieres, de cierto morirás. Dios le promete y le permite a Abimelech que si devolvía a Sara, él viviría. Y aquí Dios le da a Abimelech una bendición enorme. Le devuelve la vida, le perdona la vida. Observemos de qué manera tan diferente percibe Dios a Abraham cuando se dirige a Abimelech. En el versículo 7 vemos que Dios ve a Abraham como profeta y Abimelech veía a Abraham como un hombre culpable de engaño, pero Dios miraba a Abraham en Cristo, por lo que se refiere a él como un profeta, uno que tiene su mente y hace a Abimelech depender de sus oraciones. Increíble, pero cierto. Este es el Dios de la Biblia. El Dios que tiene un jarro, Jeremías 18, de barro, y se le cae y se le rompe, y el Dios de la Biblia levanta ese jarro y lo pega, y cuando lo pega queda más fuerte que antes de que se hubiera roto. Si crees que tu vida no tiene esperanza, que tu matrimonio no tiene esperanza, que has cometido un pecado muy grande en tu vida, no conoces al Dios de la Biblia, que te dice en esta noche, vuélvete a mí. Y te voy a perdonar. Y los pedazos, tú ves tu vida como hecha pedazos, yo te veo en Cristo. Abimelech es hombre culpable y engañoso, y Dios le dice a Abimelech, ese hombre que tú crees que es un mentiroso y todo, es que yo no he acabado con él, pero él es profeta. Y su esposa lleva la semilla prometida en su vientre. Dice la Biblia en 2 Corintios 5 que Pablo le decía a los cristianos, ya no conozco a nadie según en la carne. No importa qué tan mi matrimonio, hermano, está hecho pedazos en el suelo. Mi vida está hecho pedazos. La vida de mi hijo, usted no sabe, yo no creo que haya una restauración para él, está hecho pedazos totalmente. No importa los pedacitos que haya hecho de tu vida, o como tú veas a las personas, Dios no las ve así. Dios nos ve a través de Cristo. Cuando Jesús veía a Pedro, cuando Jesús veía a los veracruzanos, los hijos del Señor, que decían de 5 palabras 10 groserías, les decían los hijos del trueno lo grosero que eran, lo terco de Pedro, lo chismoso, ahí en la cruz Cristo encaminándose a Jerusalén y peleándose los discípulos por quién iba a ser primero en el reino de Dios. Sin embargo, Cristo no veía a sus discípulos como lo que eran, Cristo veía como lo que iban a ser. Tú no veas a tu hijo como está ahorita, ve lo que Dios va a hacer con él en 10, 15 años. No veas tu matrimonio ahorita como está. Tu matrimonio puede ser levantado y puede ser llegar a ser ejemplo. Y puedes convertirte hasta consejero matrimonial porque has sufrido y has padecido y has atravesado las circunstancias que te capacitan para dar consejos a otros matrimonios. Dios puede convertir todo a nuestro bien. Pero tú tienes que abandonar el temor en tu vida y confiar otra vez en aquel que te dice, no te dejes hasta que no haya hecho en tu vida lo que te prometí hacer. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por la forma como nos tratas.
Gracias, Señor, porque es un ejemplo Abraham, porque nosotros somos iguales, tal vez peores. Pero tú has tenido misericordia de nosotros, como la tuviste de Abraham. Y ahora nos ves en Cristo tu Hijo. Padre Santo, hay muchos varones en esta mañana, en esta noche, que han actuado egoístamente con su esposa. Han inclusive, por andar viendo a otras mujeres, han arriesgado su matrimonio, han arriesgado la felicidad de sus hijos, han arriesgado su propio futuro por el adulterio. Hay mujeres que por ver a otros hombres están arriesgando su felicidad futura. Están arriesgando las bendiciones de Dios. Lo están echando todo a la basura. Porque no creen ni confían que tú tienes algo mejor para ellos y para ellas. Padre, te damos gracias porque en medio de esta trampa en la que muchos de tus hijos han caído, el mensaje esta noche es: Dios te quiere sacar del pozo de tu desesperación. No importa a dónde te hayas hundido en pecado o estés próximo a hundirte, vuélvete a Dios y por ello te vendrá bien. Amistad con Él y por ello te vendrá paz. Gracias porque eres el Padre de misericordias. Eres un Padre que perdonas, pero que demandas que tomemos en serio el pecado. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestro corazón, y tú sabes si somos o no somos inocentes. Gracias, Padre, porque tú vindicas y tú exaltas al que se humilla y aplastas al que se ensoberbece. Lávanos más y más, Señor, con tu sangre preciosa. Purifícanos más y más y muéstranos a través de las circunstancias de nuestra vida la maldad que aún hay en nuestro corazón, para que ya no confiemos en nosotros mismos, para que ya no juguemos con las tentaciones, para que vivamos una vida santa y consagrada a ti, porque tú no puedes ser burlado de nadie, ya que lo que sembramos, tarde o temprano, lo vamos a recoger. Que tu paz, Señor, gobierne ahora nuestros corazones, porque tenemos la mente de Cristo, y que pueda tu pueblo gozarse por tu misericordia y por tu perdón. En el nombre de Jesús.